Chicos, muy buenas. Entonces, ¿alguna observación con las notas? Ya, faltan proyectos, pero no alcancé, así que ya les paso el Excel. Si tienen alguna observación, pues me la hacen, si no, seguimos. Ya. Y esa nota, pues la pasaré en el transcurso de la semana. Ya. Eh, bueno, la vez pasada nos quedamos en... ¿Qué nos quedamos? Nos quedamos en... Profe, buenas tardes. Perdón, una cosa. Dos compañeros no van a alcanzar a venir la hora, por lo que recién estaban volviendo de las prácticas. Ya, entonces, les esperamos más bien. Que entre. Ok. No, pero es que no sé, digamos, si es que vayan a llegar, por lo que viven, son justo los chicos que viven lejos, pero estaban en el Bicentenario. Ya que entren nomás les dices, ya se montan. Ok. Profe, una pregunta. O sea, la nota de sistemas embebidos ya está pasada. Falta solo la de proyectos. Bueno, yo tengo ya registrado. Profe, por si acaso está silenciado. Ah, sí, José, gracias. Eh, sí, falta la de pasar la de sistema, perdón, proyectos, pero esa ya les paso el, el Excel para que lo revisen. Ya lo pongo abajo al final donde estaba la evaluación, para que lo puedan revisar. Ok, profe. Sí, ya. Entonces, miren, estábamos así la vez pasada, teníamos esto ahí, se movía, y decíamos que le íbamos a dar una trayectoria para que se mueva medio como que por una orden que nosotros le demos, porque aquí se está moviendo por efecto de la gravedad nada más. Ya, entonces, lo que voy a hacer es, primero voy a poner esa trayectoria que generamos la vez pasada, ¿se acuerdan? Entonces, vamos a hacerlo. Vamos aquí a MATLAB. Esta es la clase anterior. Este es de estos chicos. Me guardo, cierro algunas cosas que no voy a usar. Este sí voy a usar. Estaba haciendo con sus compañeros. Y ya. Entonces vamos a poner aquí las trayectorias. Para generar esa trayectoria decíamos que necesitamos
una señal altos y bajos, ¿no? Es positiva y negativa, y eso se genera con el ¿cómo se genera este? Con el en sources buscamos el signal builder. Ok, vamos a poner el signal builder. Ya, doble clic. Y aparece esta ventana que la ven ahí. Lo que vamos a hacer es, aquí donde dice, miren, Signal, New, y vamos a poner uno que diga Square. Pero, sí, pongámoslo así, Square. Vamos aquí, Signal, New, Square. Ya. La frecuencia le podemos dejar ahí, eso quiere decir que voy a cambiar cada segundo, la amplitud la dejamos en 1, uno de lo que sea, un voltio, un newton metro, lo que sea. El offset es cuán desplazado del eje X está, le vamos a poner 0. Y el ancho del pulso le vamos a dejar a 50. Es decir, la mitad arriba, la mitad abajo. Entonces nos construyó la señal de acá abajo, si ven la morada esta. Ya. La primera, le damos clic en el lienzo de la primera, clic derecho y borramos. Simplemente le ponemos delete. ¿Ok? Ya. Vamos a construir a mano la señal que vimos la vez pasada. Entonces es un alto y luego pongo el otro en 0. Miren. Le arrastramos así. Hasta que en el eje Y me aparezca 0. Aquí miren, en el eje Y, fíjense. 0. No 0.01 ni menos 0.01, 0. ¿Por qué? Porque acuérdense que la derivada de 0 es, perdón, la integral de 0 es constante. La integral de 0.1 ya no es lo mismo, ¿no? que 0. Ya, entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Luego está ¿Cómo llegó hasta ahí? O sea, ¿cómo le editó la señal? Porque, ¿cómo le puso la frecuencia y todos los parámetros? vamos otra vez, le pones así, mira. Access, perdón, Signal New. Signal New Square. Frecuencia le vamos a dejar 1 por ahora. Ya luego vamos a analizar cómo cambiar eso. La amplitud 1, el offset le pones en 0. Y el ancho de pulso 50, ¿no? La mitad arriba, la mitad abajo. Y vas a tener la línea de abajo. Ahora, voy a borrar la de abajo, ¿no? Bueno, borramos la de arriba, clic derecho, arriba, borrar. ¿Ok? Y ahí solo te quedas con esta de aquí. Ya. Para mover esto, entonces con la mano le damos aquí clic hasta que llegue a 0, fíjense, 0. Ya está. Luego bajamos esta hasta que esté en 1. Bueno, en realidad menos 1. Luego subimos hasta 0. Y ahí está. Acuérdense que esta debía haber estado en menos 1. Luego esta le ponemos en 0. Este en 1 y todo lo demás pongámosle en 0, ¿ya? Es decir, esta señal va a estar lista en 4 segundos. En 4 segundos yo ya voy a llegar a la posición que quiero. Y los demás le ponen en 0. No 0.1 ni menos 0.1. Simplemente les ponemos todos en 0. Ya. Voy a ponerle hasta el minuto, perdón, hasta el segundo 5. 6 ya. Y aquí en el tiempo de simulación lo que voy a hacer es, le vamos a poner aquí 5 segundos, pongamos. Otra vez revisemos, ¿no? Tiene que estar un alto, un bajo, un negativo, 0, negativo, 0, 0, ¿no? 0. No puede ser otro valor que no sea 0. Miren, yo ya le moví, entonces voy a tener un problema. 0, correcto, aquí también. 1. Y todos estos de acá deben ser 0. Todos.
No 0,1 ni menos 0,1, 0. Ya. Bueno, como voy a simular hasta 5 segundos, ya lo demás no me interesa, ¿no? Pero tengan cuidado que el tiempo en el que me va a servir esta señal son 5 segundos, que es suficiente para posicionar algo, ¿no? Para posicionar un robot, por ejemplo. Ya. Voy a poner un scope para que vean qué señal va a salir. Le dan play. Y están el alto, el bajo, bueno, lo mismo que formamos aquí, solo que fíjense que hasta 5 segundos, que es del tiempo de simulación donde vamos a trabajar. Ahora, decíamos que esta era el jerk o la derivada de la aceleración con respecto al tiempo. Lo que voy a hacer ahora es integrar esto que está aquí. Entonces vamos a poner un integrador. Ponemos un integrator, perdón, y le ponemos ahí. Si hacemos eso, miren, ya tenemos el perfil de la aceleración. Si pongo otro integrador, yo voy a tener el perfil de la velocidad. Fíjense. Solo que miren, por ahí hay algo que está funcionando mal porque no llega a cero, ¿no? Fíjense, no llega a cero. Déjenme ver qué pasa con la aceleración. A pesar de que la aceleración llega a cero, no nos llega a cero, miren. No llega a ser cero la aceleración. Debe ser que alguno de estos por aquí no está bien. Parece que todo está bien. Este está mal, no 0,1. Ponerle 0. Ya veamos por acá. 0. Cero también, no sé. Volvamos a ver. Sigo teniendo por ahí algún problema con este integrador. Fíjense que si no es cero, vamos a tener problemas luego. Porque debería haber cero. Debería ser cero, ¿no? 3.5. 3. 1. Bueno, pongamos el otro. Va a aparecerme la posición. Vamos a ver cómo está. Y también miren que se nos va más. No sé por qué. 3.5. Uno. Extraño. 30. 2.
Pues ahí está. Vamos a dejarle ahí. No sé qué pasó. Porque no lo encuentro aquí, miren, normal. 4, 0, 0, 0 y 0. Pues ahí debería estar. Pero todavía. 1, 0, 1, 0. 0, 0, 0 y 0. Bueno, déjenlo ahí por abajo. Bueno, ahí tendríamos posición, velocidad y aceleración. Entonces, si yo quiero que vaya esto, por ejemplo, de 0 a 9, miren, él está yendo de 0 a 1. Si quiero que vaya de 0 a 45 grados, entonces tendríamos que hacer lo siguiente. Ver en qué punto se estabiliza. Vamos a pensar, bueno, hasta que revise cómo arreglarlo eso. Vamos a pensar que este se estabiliza en 1 cuando llega a 3.5 segundos, bueno, casi a 4. Ya, entonces si quiero que llegue yo, por ejemplo, a 90 grados, entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a poner un gain. Vamos a poner un gain. Y en este gain lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a poner el valor al que yo quiero que vaya el robot. Por ejemplo, el primer eslabón quiero que vaya a 90 grados. Le podemos poner en grados o en radianes, ¿no? Siempre deben tener en cuenta que cuando ya se procese la información debe estar todo en radianes. Voy a ponerle en grados para que sean valores que entendemos, ¿no? Le ponemos a play, ok. Entonces le ponemos play aquí. Miren, él va a llegar en 3.5 a 90 grados. Hagámosle 3.5 de simulación y luego le corrijo ya. No sé qué está pasando. Ya, entonces llegamos a 90 grados en 3.5 y con eso nosotros ya podemos controlar al robot al lugar que nosotros quisiéramos enviarle. Hagamos lo siguiente, vamos a enviarle, poner aquí que vaya a 90 grados y aquí también a 90 grados y queremos ver cómo se posiciona el robot. Entonces voy a copiar esto, le ponemos control V y voy a poner que los dos grados de libertad vayan a 90 grados. Ya, entonces, ¿qué hacemos? Vamos aquí donde dice Revolute Join, le damos doble clic. Donde dice Actuation, vamos a poner que queremos actuar con valores que le va a proveer la entrada, un movimiento que van a ser proveídos por una entrada, y el torque que se calcule automáticamente, ¿no? Ok, ya. Y acá lo mismo vamos a hacer la selección. Ponemos Actuation, Motion vamos a poner que le vamos a proveer nosotros por la entrada, y el torque que se calcule automáticamente. Vamos a Play aquí. Ya. Entonces, miren, ahí ustedes ya pueden conectar las salidas de este generador de trayectorias, que se llama así, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es seleccionar todo esto. Bueno, hasta ahí. Le voy a dar clic derecho y vamos a crear un bloque que diga un subsistema que se llame generador de movimiento. Vamos a poner Motion Generator, ¿no? Ya. Aquí vamos a poner teta 1, pongámoslo así como comentario. Aquí le ponemos, no como comentario, sino la salida de ese puerto. Teta 1 y aquí le ponemos teta 2. Supongamos que yo quiero moverles los dos a 90 grados, ¿no? A 90 grados. A los 2 grados de libertad. Ya. Y ahora voy a conectar acá con estos puertos. Para eso necesitamos utilizar el bloque
PS to Simulink, ¿no? Entonces ponemos bloque, perdón, Simulink to PS. Simulink PS converter, le sacamos. Le conectamos ahí. Y necesitamos otro igual. Entonces le pongo así. Ya. Ahora lo que voy a hacer es seleccionar todo esto y le voy a crear un subsistema. Clic derecho, crear un subsistema de la selección. Y a este le vamos a llamar robot. Este va a ser el robot. Ya ahí está el robot. Entonces le vamos a conectar esta entrada teta 1 y esta de aquí teta 2. Pero ahora vamos a dejar de lado esos. Le ponemos así este generador de movimiento y aquí va a estar el robot. Doble clic otra vez en el robot y aquí está eso, ¿no? Ya lo tenemos un bloque así. Lo que le voy a decir aquí es que voy a trabajar con entradas y la entrada va a estar en degrees. Miren, como no tenemos la opción, podemos ponerle, yo creo que sí funciona en Dix, que vamos a trabajar en degrees, las entradas, ¿de acuerdo? Y le ponemos OK. O la otra sería ya en el bloque cambiarle a radianes, ¿no? Igual aquí, ¿no? Las entradas le vamos a poner degrees en grados. Entonces ya está. Apply OK. Bueno, volvemos otra vez a este. Como necesito dos derivadas, ¿de acuerdo? Porque necesitamos la posición, velocidad y aceleración. Lo que voy a poner aquí es, miren, donde dice Input Handling. Lo que vamos a hacer es que vamos a poner filter, input, para que calcule las derivadas. Y le vamos a poner la derivada de segundo orden, porque para un movimiento de un sistema mecánico necesito especificarle la posición, velocidad y aceleración con la que se quiera mover. Vamos a dejarle este constante del filtro tal cual está ahí. ¿Ya? Y lo mismo hacemos con la otra de acá. Entonces, la entrada le vamos a poner filter input y le ponemos de segundo orden. Le pongo apply OK y le damos play. Vamos a ver qué pasa con nuestro robot. Entonces, durante 3 segundos, él se debe mover a 90 grados. Ya está un poquito media rara mi vista. Entonces, veamos. Ya, y se mueve a 90 grados. Pero déjenme le hago más pequeño, ¿no? Para que lo puedan ver. Ya. Y le muevo para acá. Entonces acuérdense que el 0,0, el robot estaba así, ¿no es cierto? Totalmente horizontal. Así lo armamos, 0,0. Tic, tic. Miren, entonces ahí está totalmente horizontal. Le movía a 90 grados, es decir, que este se mueve a 90 grados y el otro se mueve a 90 grados. Si hacemos ese movimiento va a quedar en forma de L, miren. Ya ahí está en forma de L. Ya. Eso es lo que llamamos la cinemática directa, ¿no? Porque le doy los ángulos y lo que hago es posicionarle o ubicar la posición del punto extremo de este robot. Pero ahora quiero hacer la cinemática inversa. Es decir, quiero darle el punto al que quiero llegar y que él me diga cuáles son los ángulos que yo debo hacer para llegar a esa posición. ¿Ya? Entonces, bueno, hemos hecho la cinemática directa. Miren, le damos 2 ángulos, él se mueve para allá. Ahora vamos a hacer la cinemática inversa. Bueno, entonces, aquí en vez de darle puntos, chicos, aquí en vez de dar ángulos, ¿de acuerdo? Lo que vamos a hacer es le vamos a dar la posición. Puede ser en milímetros. Por ejemplo, acuérdense que el robot estaba diseñado totalmente horizontal. ¿De acuerdo? Está así totalmente horizontal. Y como las dimensiones de las articulaciones son 100, 100, entonces la posición inicial de este robot, ahí donde está, es 0, 200.
¿verdad? De 0, 200. Y le quiero mover, por ejemplo, a la posición 0, 100, digamos, ¿no? Que se mueva a la posición 0 en X, 100 en Y. Ya, entonces, eso significa que si estoy en la posición 0, 200 y quiero irme a la posición 0, 100, en X tengo que regresar 200, menos, y en Y tengo que subir 100. ¿De acuerdo? Ya, entonces eso es lo que vamos a hacer. Entonces le voy a poner que en X se mueva a 200, negativo, y en Y se mueva arriba 100, ¿no? Para arriba 100, porque la posición inicial es 0, 0, es 0, 200. Acuérdense que aquí la posición es 0, 200 en donde lo armamos. ¿Por qué? Porque cada eslabón mide 100, 100. Ya. Entonces, simplemente pongamos un scope doble para ver la posición en la que queremos posicionar al robot. Vamos ahí. Ya está. Entonces, miren, en Y me muevo 100, en X me muevo menos 200. Ya. Ahora, ya quiero que vaya el robot para ese punto, ¿no? Pero ahora lo que quiero saber es cuál debe ser los ángulos para poder mover al robot a ese punto. Ahorita vamos a resolver la cinemática inversa. Entonces, para resolver la cinemática inversa, vamos a poner una función MATLAB. Una MATLAB function. Le damos doble clic. Y aquí vamos a escribir lo que teníamos la clase anterior. Bueno, como les decía, vamos a necesitar entregarle el teta 1 y el teta 2. Ya. ¿Y qué vamos a recibir? Entonces vamos a recibir el desplazamiento en X y el desplazamiento en Y. ¿Qué necesitamos saber del robot? Acuérdense, revisen el material de la clase pasada. Necesitábamos saber, necesitamos resolver la dinámica inversa. Perdón, la cinemática inversa. Entonces, lo primero que necesitamos es, acuérdense que el coseno del ángulo θ2 es igual a px al cuadrado más py cuadrado menos L1 al cuadrado menos L2 al cuadrado y bla, bla, bla. ¿De acuerdo? Coseno de Q1 es L1 más L2, coseno de Q2, px y todo lo demás. Como mi robot está armado para moverse para arriba, entonces vamos a utilizar las segundas ecuaciones que escribí la clase anterior, ¿no? Entonces ya les voy a escribir otra vez aquí. Pero entonces necesitamos lo siguiente. L1 va a ser igual a 100. Estén en milímetros, no se olviden nunca de las unidades. L2 que es igual también a 100. Ya. ¿Qué más necesitamos saber del robot? Bueno, por ahora nada más, ¿no? La longitud del primer eslabón y del segundo eslabón. Y con eso ya podemos resolver la cinemática inversa. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular las coordenadas del punto PX. Va a ser igual. Necesitamos saber las coordenadas iniciales. P0X va a ser igual. En la posición que lo hicimos está en X0, perdón, en X200. Y la posición inicial en Y va a ser igual a 0. Ahí es donde lo hicimos. Entonces, las coordenadas del robot en X van a ser igual a la coordenada, la coordenada inicial más el desplazamiento en X, a donde quiero ir. Y en Y va a ser igual a la coordenada inicial en Y más el desplazamiento en Y. Ya, entonces ya tenemos por ahora Px, Py. Con eso nosotros ya podemos calcular el K. Entonces vamos a calcular un K, va a ser igual Px al cuadrado
más PY cuadrado menos L1 al cuadrado menos L2 al cuadrado dividido para 2 por L1 por L2. Ya tenemos el K. Ahora lo que voy a preguntar, miren, si el K, el valor absoluto del K, es mayor que 1. Es decir, ¿qué pasaba ahí? Ahí decíamos que el robot no estaba, o el punto al que quiero llegar está fuera del alcance del robot. Pero bueno, yo lo que voy a hacer es le voy a estirar al robot, le vamos a poner igual a 1. Eso quiere decir que el robot va a estar totalmente estirado. Ya. Y entonces, una vez calculado el K, lo que hacemos es calcular el ángulo, ¿no es cierto? Entonces decimos que teta 2 va a ser igual a coseno de K. Ya está. Entonces, brazo derecho y ahí brazo izquierdo. Bueno, ya vamos a ir probando. Dejémosle con el signo positivo. Bueno, ya tenemos el ángulo teta 2. Voy a escribir un discriminante que va a ser igual, miren, al denominador del L1 al cuadrado más L2 al cuadrado más 2 por L1 por L2 por el coseno de teta 2, ¿no? Por el coseno de teta 2. Ya. Y entonces decíamos como la configuración que está para arriba, ¿no? Que el coseno de teta 1 era igual. Entonces aquí escribíamos lo siguiente, es L1 más L2 por el coseno de teta 2 y por PX, ¿no? Bueno, aquí me va a faltar un paréntesis aquí, eso, ¿sí? Y esto lo hacemos por PX más. Y aquí tenemos L2 por el seno de teta 2. L2 por el seno de teta 2 por PY. Dividido para L1 al cuadrado más L2 al cuadrado. Bueno, dividido para D. Y luego tendríamos que el seno de teta 1 va a ser igual, otra vez, ¿no? Doble paréntesis. Y aquí tendríamos menos L2 por el seno de teta 2 por PX, ¿no? Por PX. Más, aquí tendríamos L1 más L2 por el coseno de teta 2. Coseno de teta 2. Por el coseno de teta 2. Y por PY. Dividido para D. Déjenme revisar menos L2 por el seno de teta 2 por PX, que sería este más L1 más L2 coseno de teta 2 por PY dividido para D. Ya. Ahí está. Entonces decimos que el teta 1 o el ángulo 1 va a ser igual al arco tangente 2. Esta función, en vez de recibir X sobre Y sobre X, lo que hace es recibe el coseno de un ángulo, perdón, el seno de un ángulo y el coseno y nos calcula la tangente, ¿no? Entonces ya tenemos, miren, teta 1, teta 2 calculado. Ya resolvimos la cinemática inversa, ¿no? Entonces podemos aquí poner que esto es la cinemática inversa, se llamaría así nuestra función. Ya, entonces volvamos al diagrama. Ya, ok, aquí le voy a cambiar el nombre. En vez de decirle teta 1 le vamos a poner de X, aquí le vamos a poner de Y, el desplazamiento en X y el desplazamiento en Y que quiero que realice el robot.
Conectamos esto aquí. Y voy a poner un scope para ver qué pasa, ¿no? Todavía no le voy a enviar al robot. Ponemos play. Entonces me dice que esos deben ser los ángulos, pero en radianes. Pero en radianes. ¿Ok? Todavía nosotros no dejamos aquí. Acuérdense que lo pusimos en degrees. Podemos transformar esto de radianes a degrees para poder enviar acá al robot. Pues bastaría con poner una ganancia gain. Y para convertir, acuérdense que estos son radianes, tendríamos que multiplicar por 180 y dividir para pi, ¿no? Por 180 y dividir para pi. Entonces con eso ya tendríamos en degrees. Un poquito más grande para agrandar esto. Y lo mismo haríamos con el de abajo, ¿no? Con el canal de abajo haríamos exactamente lo mismo. Control C, Control V. Y ya tendríamos en degrees. Bueno, le voy a quitar esto de aquí. Y ahí está. Profe, perdón, una pregunta. Ahí, en ese bloque de ahí, ¿cuánto le había puesto de la ganancia? Aquí, No, en el S. menos 200 y 100. Ya, ok. Sí, Bueno, le ponemos play. Ya, entonces miren, le ponemos, ¿no? Play. Si ven, ¿no? Entonces él se va al punto 0,100, ¿no? 0,100. Porque voy a hacer un desplazamiento de menos 100 menos. Ahora, yo elegí el codo derecho, el brazo derecho, perdón, ¿no es cierto? Codo abajo. ¿En dónde aquí? Si le cambiamos a codo izquierdo, perdón, brazo izquierdo, codo arriba, entonces miren lo que va a pasar. Le ponemos run. Si ven lo cual es el codo izquierdo, ¿no? Así se mueve. Porque hay dos formas de llegar allá, ¿no? La una con el brazo izquierdo, la otra con el brazo derecho. Ya, ahí está. Entonces, miren, lo que acabamos de hacer es en este bloque resolvimos la cinemática inversa. ¿Qué es lo que se usa en la robótica para posicionar a los robots? Pero miren, aquí tenemos un generador de trayectorias que nos dice a dónde y cómo quiero llegar. No puedo ir de 0 a 200 de un solo golpe, ¿no? No puedo usar la función step, porque eso provocaría movimientos bruscos e incluso vibraciones en el sistema robótico. Entonces los robots no se mueven así bruscamente de un punto a otro, sino que pasan por varios puntos de una trayectoria hasta posicionarse ahí. Por eso es que generamos esa trayectoria en este bloque Motion Generator. Bueno, ya sé las coordenadas del punto al que quiero llegar, entonces resuelvo la cinemática inversa y ubico al robot en el punto que yo quiero que llegue. Ya está ahí. Ahora la pregunta que surge es, ¿cuál debe ser el torque que tienen que o deben generar los actuadores para ponerme ahí? ¿De acuerdo? Entonces vamos ya a hablar del modelo dinámico. Bueno, el modelo dinámico lo habrán visto en modelado. Lo que yo quiero ahora presentar es cómo obtener de aquí los torques necesarios para realizar ese movimiento. Bueno, chicos, hacemos una pausa y nos vemos a las 16:30.
Ya chicos, entonces, como les decía, ahora vamos a revisar qué torque necesitamos para posicionar ese robot. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hacemos aquí es meternos a este robot y le vamos a pedir que él mismo resuelva la dinámica inversa, ¿no? La dinámica inversa es, conozco la posición, la trayectoria angular y necesito que él me calcule el torque para poder cumplir con esa trayectoria. Entonces, le vamos a dar doble clic a este bloque, a esta revoluta, doble clic. Donde dice actuación, le vamos a dar que, perdón, donde vamos a decirle sensado, le vamos a decir que calcule el torque necesario para realizar ese movimiento. ¿De acuerdo? Entonces le ponemos apply OK. Ya. Y ahora aquí también le voy a decir lo mismo en este de acá, ¿no? Le vamos a decir doble clic. Donde dice sensing, le vamos a poner que sense el torque o calcule el torque necesario para realizar el movimiento del segundo eslabón. Como tenemos dos actuadores, el actuador en el primer y segundo eslabón, aquí estamos pidiendo que calcule justamente esos torques. Ya, vamos a sacar el bloque Physical to Simulink, que es este de acá abajo. Y también le ponemos para acá, pero antes a este pongámosle que vamos a medir en newtons metro, ¿no? Acuérdense que esto es el torque. Apply OK, newton metro. Lo mismo por este lado, ¿no? Newton metro y le ponemos por ahí. Vamos a necesitar unos bloques out o unos puertos de salida para conectar esta salida y esta salida que ustedes ven acá. Bueno, con eso a este ya Newton metro. A esta entrada le vamos a poner, esta entrada es de movimiento, le vamos a poner motion 1. Como le pongo teta 1 puede ser también. Bueno, pongámosle teta 1. Pero no solo es teta, ¿no? Ahí también entra una velocidad y algo más. Y acá le ponemos teta 2. Ya. Y a este le vamos a poner de nombre tau 1. Es el torque que debe salir por ahí. Y a este le ponemos tau 2. Entonces, pues, vamos a hacer... Profe, disculpe, perdón, ¿cómo le puso para que tuviera esa salida, la revoluta? ¿Esta? O sea, ¿cómo le hizo ahí? Ajá. Doble clic, ¿no? Entonces, Sensing. Y le das check aquí donde dice Actuator Torque. Gracias, profe. Ya. Entonces ya estaría así, ¿no? Lo mismo en la otra revoluta, estaría igual. Y aquí, pues lo que simplemente ponemos es las unidades, ¿no? En las que vamos a censar. Ya, subimos. Podemos poner aquí un scope para vigilar, para visualizar, perdón, las salidas que torque requiero. Entonces ponemos todos OK, apply OK. Y le ponemos ahí, ¿no? Le ponemos aquí y aquí. Play. Profe, una pregunta. En las entradas de velocidad, posición y todo eso, ¿De aquí? sí, ¿le cambiamos algo en el Simulink to PS? Está pidiendo velocidad, eso. Sí, ahí le cambiamos. Aquí, mira, en este de aquí, ponle en Input Handling. Selecciona la opción filtro de entrada con cálculo de derivadas y aquí le pones que te calcule las dos derivadas. Entonces, como le estás dando posición, te va a calcular la velocidad y la aceleración. Y las unidades en... Las unidades van a estar, aquí no le cambias las unidades, ¿no? Bueno, aquí le pusimos unidades en degrees, pero Ya. está cambiado, ¿no? Porque aquí estamos enviando degrees. Sí, aquí estamos enviando degrees, por eso aquí las unidades están en degrees. Ya, gracias, profe. Ya. Entonces, bueno, si le dan play, miren, este va a ser el torque
que necesitan generar para mover ese robot. Ahora, este robot tiene compensación de gravedad. Más bien, no tiene compensación de gravedad, porque si le quitan la actuación, se va a caer. Para que los robots tengan compensación de gravedad, lo que se hace, ¿qué es la compensación de gravedad? Es un sistema mecánico, un sistema de engranes, que tienen los robots para mantener la posición, por ejemplo, cuando hay fallas de energía, cortes de energía, o más bien para mantener la posición sin que éste esté energizado. Entonces ustedes pueden ir al robot de la universidad, la apagan y él se mantiene en la posición. Pero si ustedes se arman un robot con servomotores, quitan la corriente y van a ver que se cae, porque no tiene un sistema de compensación de gravedad. Modelar eso es fácil, ¿no? Modelar eso, o creamos el tren de engranes, que no tenemos espacio, o simplemente aquí donde dice mecanismo, configuración del mecanismo, ponemos gravedad cero. Ahí ponemos gravedad cero. Pero bueno, por ahora no lo vamos a poner, simplemente lo voy a dejar ahí. Por eso ese torque. Bueno, hagamos el ejercicio. Pongámosle aquí gravedad cero para que vean la diferencia entre el control de un robot que tiene compensación de gravedad y uno que no. Entonces le ponemos ahí play OK. Volvemos a simular. Y vamos a ver el torque. Si se fijan, ¿no? El torque, porque no hay un sistema de compensación de gravedad. El torque es bastante, bueno, pequeño, es porque son 100 milímetros de barras no muy pesadas, pero me está haciendo estas curvas que no sé si van a controlar al robot, de verdad. Si le ponemos compensación de gravedad, como lo estábamos indicando, ¿no? Vamos donde el robot, vamos a mecanismos, le ponemos la gravedad, el valor de la gravedad, menos 9.81. Play. Y este va a ser el torque. Porque tiene un sistema de compensación de gravedad, debe tenerlo. Miren, ya estamos hablando de un motor demasiado pesado para compensar eso que está ahí. Bueno, es por la estructura también que hicimos. Ahora, lo que podemos hacer ahora es verificar si de verdad este torque va a mover al robot a la posición que yo quiero. Este es el torque que deben tener o se debe generar en los motores. ¿Ok? Entonces miren cómo es esto, ¿no? Genero la trayectoria donde quiero ir. Luego resuelvo la cinemática inversa para saber, bueno, aquí está el punto al que quiero llegar y aquí están los ángulos, cómo yo debo llegar a este punto. Entonces esos ángulos le metemos al robot, a la dinámica del robot. Esta es la dinámica. Entonces le metemos a la dinámica del robot y él me calcula el torque que requiere el robot o los actuadores del robot para llegar a este punto. ¿Cómo verificar? Entonces voy a copiar el robot otra vez. Vamos a modificar algo aquí en ese robot copiado. Entonces primero vamos a ir a la revoluta. Vamos a darle doble clic. Ya, donde dice actuación, en vez de decirle que actúe con movimiento que va a estar entregado por la entrada, prohibido por la entrada, vamos a hacer eso en el torque. Vamos a poner que el torque va a estar proveído por la entrada y el movimiento que lo calcule automáticamente. Acuérdense que ahora tengo de entrada torque. Entonces voy a censar la posición. Quiero saber si ese torque me va a llevar a la posición que yo quiero. ¿De acuerdo? Esto se llama dinámica directa. La dinámica directa es cuando sabes del torque y quieres saber a dónde te lleva ese torque. La dinámica inversa es, sabes a dónde quieres llegar, pero no sabes del torque. Cuando determina uno el torque, significa que resolvió la dinámica inversa. La dinámica directa, conozco el torque y quiero saber a dónde me lleva ese torque. Dinámica directa. Bueno, ahora vamos a hacer la dinámica directa. Por eso, torque proveído por la entrada, motion, que lo calcule automáticamente. Y vamos a censar la posición. Le vamos a poner a play OK. Entonces, miren, de entrada torque, salida ángulo. Lo mismo hacemos con la otra revoluta, ¿no? Doble clic, donde dice actuación.
le ponemos que el torque le vamos a dar de entrada y el movimiento que lo calcule automáticamente. Vamos a censar la posición, ya no el torque. Apply, ok. Entonces, la entrada ya no se va a llamar tau 1, perdón, teta 1, sino, le borro este para que no me dé problema, le pongo cualquiera. Si no, la entrada se va a llamar tau 1. ¿Sí? Entonces, ya esto ya no van a ser degrees, porque la entrada es un torque. Entonces, la entrada va a ser de Newton metro. Apply, ok. Apply, perdón. Newton metro, porque la entrada va a ser de torque. El input ya no tienen que ser derivadas. ¿Por qué? Porque el torque es uno solo, ¿no? No es como la posición que necesito darle velocidad y aceleración. Entonces, el torque es uno solo, por eso, donde dice input handling, simplemente ponemos provide signals. Ok, le ponemos apply ok. Lo mismo hacemos con el otro, ¿no? Las unidades le ponemos, podríamos copiar, le voy a borrar este, le copiamos el de acá. Y ya está. Bueno, pero a este ya le voy a llamar, borramos, le dejemos solo así, a este le voy a llamar tau, es el torque del segundo motor. La salida va a ser teta 1, claro, vamos a censar la posición angular y a este le llamamos teta 2. Entonces ya tenemos tanto el torque de entrada, tau 1, tau 2, y estamos censando la posición, a ver si de verdad me lleva a ese punto al que yo quería que me lleve. Entonces vamos a subir un poquito. Vamos a conectarle aquí el torque. Le ponemos aquí, así. Y le voy a dar play. Dice que algo no está bien. Uno que dice Newton metro. Ah, sí, perdón. También había que corregir las salidas, ¿no? Pongámosle en degrees. Entonces a este le hago control C, control V. Las salidas no corregí, ¿no? Entonces ya están corregidas las salidas que deberían estar en degrees. Y debería funcionar. Tan. Ya. Bueno, ahí están los dos. Se mueve bastante bien. Vamos a ver las trayectorias, ¿no? Para comparar a dónde yo quería que vaya y a dónde él se fue. Entonces, vamos a hacer esto. Vamos a poner otro scope. Y le voy a poner dos entradas, ¿no? Apply, ok. Entonces, vamos a ver. El teta 1 al que fue el robot y el teta 1 a donde yo quería que vaya. ¿De acuerdo? Ahí estaríamos comparando los dos. Lo mismo podemos hacer del teta 2. Entonces, el teta 2 a donde quería que vaya y el teta 2 a donde fue. Y vamos a ponerle play. Miren, son prácticamente el mismo, ¿no? Va a haber alguna diferencia por ahí, podemos ampliar esto, vamos tal vez a encontrar una diferencia. Está bastante bien. Está bastante bien. Pero ahí está la diferencia entre los dos, ¿no? A dónde fue, a dónde yo quería que vayan y a dónde fue. Va a haber un error. De eso depende la precisión de corte, de posicionamiento de su robot, etcétera, etcétera, que van a ver en las características, en las tablas de datos de los robots. Okay. Ahora, ¿qué tal si quitamos la gravedad en los robots? Por ejemplo, le quito la gravedad, le ponemos
0. Y el otro también. O en el otro no le quitemos la gravedad. En el otro dejemos la gravedad. Ya voy a explicar esto por qué. Play. Entonces podemos ver. Ahí está. El 1 es en el que quité. Y este es en el que le dejé la gravedad, ¿no? Entonces él hace un torque, calcula un torque sin considerar la gravedad. ¿De acuerdo? Sin considerar la gravedad. Y el otro hace un torque considerando la gravedad. Entonces, no logra moverle a donde queríamos el robot. Cuando pasan esas cosas, cuando el modelo matemático falla, bueno, no tanto como aquí no debería fallar, es que se requieren estrategias de control o hacer el control de posición de este robot. Pero bueno, eso ya cuando vayamos avanzando, simplemente ahorita estamos haciendo el modelado. Le voy a dejar otra vez en gravedad normal. Menos 9.81. Y nada más, ¿no? Creo que no tenía nada. Entonces también. Ya, entonces sí vemos teta 1, teta 2 y la diferencia pues no es mucha entre los dos. Va al ángulo que yo quiero que vaya. Si va a este ángulo, correcto, si va a este ángulo podemos resolver la cinemática directa y podríamos calcular el punto en el que está el robot. ¿De acuerdo? Entonces si teta 1 y teta 2 podríamos saber al punto a donde fue el robot, obviamente conociendo la posición inicial, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque acuérdense que Px es igual a L coseno y L seno, y ya con eso ya podríamos determinar el punto en donde está el robot. Ya, ¿hasta ahí alguna pregunta? Profe, me sale, ya le cambié a todos los que estaban en grados, a lo de newtons, A ver, déjame. pero, a ver, me sale este error. Dice, provide un metro. Dale clic ahí en ese link arriba. Ya, dale ahí doble clic. Ya, pero ese debe ser de gris. ¿Cuáles nomás tienen que mantenerse con? Bueno, a ver, súbete un nivel más. Súbete un nivel más para yo poder ver. A ver. Ya. Abre el primer bloque. Ya. Abre el teta 1, ese de ahí. ¿Qué les había cambiado? Pero los dejo en degrees entonces. Ese debe ser de gris porque es teta 1. Ah, espérate. Y input handling. Dale clic en la pestañita input handling. Ya, ese está bien. Ya, ese está bien. Ajá. Vamos ahora al teta 2. Al teta 2, al teta 2. Ajá. Ya. Bórrale ese y cópiale el del teta 1. Bueno, degrees, input handling. Ya, normal. Ujú, ok, ya. Ahora ahí. Y aquí también les dejo en index. No, ahora ahí está censando torque. Ese debe ser Newton metro. Ujú, ya, claro, sí. Y ese también debe ser Newton metro. Ya, ese también. Ya, vámonos al otro. A ver, ábrete tau 1. Ya, Newton metro, pero déjame ver el input handling. Ay, aquí no le cambié. No, está bien, está bien. No, no, Ah, no. sí. Está bien. Ay, Ese no necesita derivadas. Apply, ok. Apply. Ajá, ok. Vamos al tau 2. Ujú. Ahí ponle, ajá. Ya, ahora ponle, déjame ver que está en el teta 1. Ujú. Dale clic.
Ya, y es de gris. Ujú. Ya, y es de gris. Ya, aquí. Sí, ahí ya funciona. Ya, Gracias, profe. ya, listo. Ya, entonces, ahí quedaríamos con ese caso. Vamos con el otro. La idea de esto es que se pueda validar el modelo. Bueno, nosotros lo validamos la cinemática inversa del robot y calculamos la cinemática, perdón, y calculamos la dinámica. La dinámica, acuérdense que es cómo funciona esto, ¿no? Entonces tengo el robot y quiero llevarle a algún punto, por ejemplo, ese que está ahí. Entonces, lo que necesitamos conocer primero son las dimensiones del robot. Con las dimensiones del robot y el punto a donde yo quiero llegar, genero una trayectoria, resolvemos la cinemática inversa para saber los ángulos para llegar a esas coordenadas, a ese punto. Esos ángulos le ponemos en el robot y resolvemos la dinámica inversa. Esta sería la dinámica inversa. Miren, tenemos la dinámica inversa. ¿Qué quiere decir eso? Que si ya sé los ángulos, quiero saber qué torque necesito para posicionar al robot en esos ángulos. Okay. Y luego resolvemos la dinámica directa. Esta sirve para averiguar si de verdad este torque posiciona al robot en el punto en el que yo quiero llegar. ¿Verdad? Siempre por ahí puede haber algunas diferencias. Es debido a que tal vez en el modelo matemático, por ejemplo, no se consideró rozamiento o algunas cosas más que, bueno, cuando hablemos de control vamos a volver a este punto. Ya. Esto es el controlador de este robot. Profe, perdón. Dime. Creo que no está compartiendo la pantalla ahorita. Ah, sí, yo también creo. Ya, entonces lo que les decía, chicos, trayectoria, cinemática, ángulos, dinámica inversa para calcular el torque, dinámica directa para verificar si este torque de verdad me lleva a estos ángulos a los que quiero ir. Bueno, a partir de los ángulos, resolviendo la cinemática directa, ya podría saber la posición a la que quiero llegar. Ya, esto de aquí es el sistema de control de este robot, Este robot, o esto que ustedes ven aquí, sería el robot físico, ¿no? Esto sería el modelo físico del robot. Todo esto que está aquí es el sistema de control de ese robot. Ya, todo eso. Y eso habría que meter en una controladora de un robot para poderlo posicionar. Eso es lo que se hace. En realidad, eso es lo que se hace, ¿ya? Bueno, todavía no hay el control, el enlace inverso. Miren, todavía no hemos hecho enlace inverso. Bueno, eso todavía que sigamos trabajando en esto, pues ya llegaremos a hacer el control de al menos de un robot de 2 grados de libertad para poderlo posicionar. ¿De acuerdo? Pero por ahora tenemos un control a esta parte del control, hasta donde ustedes ven que es la dinámica inversa. Se le conoce como lazo directo, ¿no? El feed forward es este de aquí. Todavía nos falta el feedback, el lazo inverso, pero bueno, eso ya luego veremos la estrategia de control. Entonces, file, guardar. Este es 2 grados de libertad. Ya, vamos a hacer otro. Vamos a hacer otro robot. Bueno, creo que alcanzo a ver el modelo matemático. Luego vemos el modelo en Simulink. Y de ahí, pues, continuamos con las estrategias de control. ¿Ya?
Ok, entonces vamos a ver un robot móvil, ¿no? El diferencial típico. Ok, entonces miren, vamos a analizarlo de la siguiente manera. Voy a poner un carrito con 2 ruedas, que es el típico robot diferencial. Entonces, bueno, ponemos el punto de la trayectoria por donde se va a mover el robot. Y aquí voy a poner al robot. Entonces va a ser un carrito con la rueda. Esta la vamos a llamar la rueda izquierda y esta le vamos a llamar la rueda derecha, ¿no? Entonces esta va a ser la izquierda y esta va a ser la derecha. Ok, si nos fijamos, este va a tener este carro va a tener ahí una velocidad lineal tangente a esa trayectoria que le vamos a llamar B. Ok, si trazamos por el centro de gravedad de ese robot un eje con, cambiamos de color. Bueno, ese eje. Y vamos a analizar esta parte de la trayectoria. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, a este recorrido le voy a llamar S. Este ángulo que forma esas dos proyecciones del punto 1 al punto 2 a donde quiero llegar, pues le llamamos el ángulo phi. ¿De acuerdo? Ya, ese será el recorrido que realiza el robot. Pero si nos fijamos en las ruedas, miren, este será el recorrido que realiza la rueda derecha. Y acá tendremos el recorrido que realiza la rueda izquierda. Obviamente cada una de las ruedas tendrá sus velocidades, ¿no? Esta será la velocidad lineal de la rueda izquierda y aquí tendríamos la velocidad lineal de la rueda derecha. La distancia entre los ejes de las ruedas, o entre las ruedas le vamos a llamar D. Ojo, esta sería la distancia entre rueda y rueda, la D. Ok, vamos así. D es la distancia entre rueda y rueda. Y rueda. R va a ser el radio de la rueda. Entonces tendríamos ahí que la velocidad lineal, L sería la velocidad de la rueda izquierda, R rueda derecha, y así, ¿no es cierto? S va a ser el desplazamiento del carro. SR será la distancia recorrida de la rueda izquierda, derecha, etcétera, etcétera. Correcto. Y no se olviden que teta va a ser el ángulo de rotación de la rueda. Ok, entonces, si le dibujamos al carrito de lado, supongamos que esta es la plataforma y esta es la rueda. Okay, esta es la plataforma del carro y esta es la rueda. Entonces, el ángulo teta punto la velocidad. Okay. Este va a estar aquí, este va a tener la rueda un radio R. La distancia entre rueda y rueda es D. ¿Ya? Entonces, vamos a tratar de conseguir dos motores muy iguales, similares, el mismo, por no decirlo así, y dos ruedas que tengan las mismas características, ¿no? Es decir, del mismo tipo, el mismo desgaste, etcétera, etcétera. Entonces, esas serán las condiciones de nuestro análisis. Okay. Ahora, si decimos que cada una de las ruedas tiene incorporado un encoder, ¿de acuerdo? Ese encoder nos va
a decir, ¿no? Por ejemplo, la distancia que recorrió la rueda derecha, izquierda, perdón, va a ser igual a 2πr por las cuentas del encoder de la rueda izquierda dividido para la resolución total del encoder, ¿no? Entonces, la resolución se viene en cuentas por vuelta. Es decir, cuántos pulsos cuenta el encoder por una vuelta. Entonces, así podemos determinar cuánto recorrió la rueda izquierda. Para determinar la rueda derecha, como tenemos las mismas características en los encoders, tendríamos lo siguiente, ¿no? 2πr por las cuentas que se registraron en la rueda derecha, dividido para la resolución, cuentas por vuelta. Así podemos saber cuánto recorrió la rueda izquierda, la rueda derecha. No se olviden que R es el radio de la rueda. Para saber cuánto recorrió el carro, entonces no queda más que poner S va a ser igual, bueno, el promedio, ¿no? SR dividido para 2. Y con esto nosotros podemos saber a dónde, bueno, cuánto recorrió el carro, ¿ya? Entonces, ¿qué sabemos? Que sabemos el número de cuentas por rueda si tenemos un encoder y la resolución del encoder. Entonces podemos saber cuánto recorrió la rueda izquierda. Entonces, este es dato. Esto también es dato, el recorrido de la rueda derecha. Por lo tanto, lo recorrido por el carro también es dato. ¿Okay? Entonces, por ahora todo eso es dato. Ahora, acuérdense que el arco de la circunferencia, SR, por ejemplo, va a ser igual al ángulo por el radio, ¿no es cierto? Entonces vamos a poner que el arco de la circunferencia va a ser igual de la rueda derecha en este caso, ¿no? Vamos a analizar la rueda derecha, va a ser igual al ángulo de ese arco por el radio. Entonces, vamos a poner que esta magnitud de aquí hasta acá es C y de aquí hasta acá es C también, ¿no? Entonces sería por ese radio C. Pero acuérdense que la rueda derecha está desplazada de C D sobre 2, ¿no? D sobre 2. Entonces sería C más D sobre 2. Acuérdense que SR es dato, ¿no? Acuérdense que SR es dato. Y SL va a ser igual al ángulo por el radio, es decir, C, pero la rueda izquierda que está aquí está desplazada en D sobre 2 para el sentido contrario, ¿no? C menos D sobre 2. Entonces ya tenemos una relación entre el ángulo de giro del carro, ¿de acuerdo? El radio de la curvatura y la distancia entre las ruedas del carro, ¿cierto? El ángulo de giro, el radio de curvatura y tenemos la distancia entre las ruedas del carro. Pero ¿qué conocemos? Conocemos de CR, conocemos de CL. Bueno, simplemente para eliminar la C, fíjense en el radio de curvatura, porque está medio complicado, ¿no? Ubicar este centro y luego ir a medir esto para obtener el modelo matemático, luego ir a medir esto está complicado. Casi, digamos, misión imposible en el movimiento, al menos si ustedes están sentados conduciendo ese carro. Entonces, fíjense que podríamos hacer SR menos SL de tal manera que va a desaparecer la C. Entonces esto va a ser igual, miren, a phi C más D sobre 2 menos phi C menos D sobre 2. Esto va a ser igual. Entonces SR menos SL va a ser igual a phi, ¿de acuerdo? Que multiplicaría a C más D sobre 2 menos C más D sobre 2. ¿Correcto?
Este se va con este. Y aquí nos quedaría que D sobre 2, D sobre 2. Entonces esto va a ser igual a phi D. ¿De acuerdo? Entonces, miren, si hemos recorrido con la rueda SR, con la rueda derecha SR y con la rueda izquierda SL, podríamos saber el ángulo que realizó, o sea, qué ángulo de giro tuvimos, ¿no? ¿Qué giro realizamos? ¿Cómo? Entonces hacemos phi, que es el ángulo de giro, va a ser igual a SR menos SL dividido para D. Entonces veamos, acuérdense que SR es dato ya. SL es dato y D, esto sí puedo medir la distancia entre las dos ruedas del carro y ya sabemos el ángulo de giro que hizo el robot para llegar o para realizar ese recorrido S. ¿Okay? Entonces ya sabemos S, el recorrido que hizo el carro, y sabemos también el ángulo de giro que realizó también, bueno, el ángulo que realizó, el ángulo de giro que realizó el carro. Ahora, si conocemos teta R, la posición angular teta R, entonces yo podría conocer también teta R punto. Y si conocemos teta L, entonces podría conocer teta L punto. O en realidad podríamos conocer teta R punto con el encoder, ¿no? Si hacemos tenemos en cuenta las revoluciones que se realizaron, podríamos obtener eso. Nosotros sabemos que la relación de la velocidad lineal es igual a 2pi r por teta punto r. Esta es la relación entre el movimiento lineal y el movimiento angular. Y BL, la velocidad lineal de la rueda izquierda, va a ser igual a 2pi teta punto L. Entonces ya tenemos la velocidad de la rueda. Si sumamos los dos y dividimos para 2, ya tenemos la velocidad del carro. Es decir, la velocidad del carro va a ser igual a la velocidad de la rueda derecha más la velocidad de la rueda izquierda dividido para 2. Eso sería la velocidad lineal con la que se mueve el carro. Por lo tanto, si reemplazamos las ecuaciones, vamos a tener que velocidad va a ser igual. Entonces ponemos aquí 2pi r teta punto r. Perdón, aquí pongamos la mayúscula para no confundir, ¿ok? R más 2pi r, aquí me faltó la r, sería aquí 2pi r por teta punto L dividido para 2. Dividido para 2. Entonces lo que haríamos aquí, miren, podríamos escribir B va a ser igual, ¿no? La velocidad con la que se mueve el robot va a ser igual a pi r, ¿de acuerdo? Que multiplica a teta r punto más teta L punto. Ya tendríamos la velocidad con la que se mueve el carro, ¿de acuerdo? Y lo único que necesitaríamos saber es, bueno, poner encoders en la rueda, ¿de acuerdo? Pondríamos encoders en cada una de las ruedas, se podría determinar esto, multiplicamos por pi r, ya sabemos la velocidad lineal del carro. Con la misma relación, miren, podemos decir que SL es igual a 2pi, la misma relación entre el desplazamiento lineal y el desplazamiento angular. SL es igual a 2pi r por teta r. O, perdón, pongámosle SR, ¿no? Aquí sería SL va a ser igual a 2pi r por teta L. ¿Ok? La misma relación entre el movimiento lineal y el movimiento angular, que nos dan el típico curso de física. Bueno, si reemplazamos esto, miren, esto aquí, vamos a tener lo siguiente, ¿no? Esto va a ser que phi va a ser igual a 1 sobre d, que multiplica, estoy reemplazando esto, ¿no? A 2pi r por teta r menos 2pi r por teta L. Ya.
Entonces, miren, ya hemos logrado obtener, podemos hacer así, miren, podemos escribir que phi va a ser igual a 2pi r, sacamos factor común, sobre d, que multiplica a pi r menos, perdón, teta r por teta L. Si queremos obtener la velocidad, entonces hago phi punto va a ser igual. Entonces, lo que hacemos es derivar esta ecuación de acá arriba, ¿no? Sería 2pi r sobre d. Bueno, r es la rueda de del carro, el radio de la rueda del carro, entonces no va a variar. D es la distancia entre las ruedas, no va a variar. Pues esta sí, ¿no es cierto? Esta puede tener la velocidad y la velocidad con la que se mueve el móvil, el carrito, ¿no? Entonces, miren, tenemos la velocidad lineal y tenemos la velocidad angular. Y aquí tenemos el desplazamiento del robot, ¿no? Tenemos ubicado el desplazamiento del robot. Y acuérdense que también teníamos el desplazamiento lineal, ¿no? El total que realiza el robot. Entonces, ¿qué hemos hecho aquí? Miren, si analizamos el robot desde el punto de vista de la cinemática, entonces diríamos que los grados de libertad de este robot están en esta rueda, ¿no? En las dos ruedas, perdón. Ya, entonces tendríamos que el movimiento se produce por la rotación de esas dos ruedas, ¿de acuerdo? Para poder realizar esa trayectoria, o cualquiera que sea, yo necesito saber la velocidad del robot, esta velocidad v, y además el ángulo de giro. Pero acuérdense que lo único que tenemos de dato son, en los dos motores tengo dos encoders, y con eso tengo que resolver todo. Entonces, con los dos encoders yo puedo determinar la velocidad de cada una de las ruedas. Puedo determinar la velocidad lineal simplemente por esta relación entre el movimiento angular y el movimiento lineal. El desplazamiento, perdón, la velocidad del carro va a ser igual a la velocidad de las ruedas dividido para 2, velocidad promedio. Y reemplazando, pues ya tenemos la velocidad lineal. ¿Correcto? Que va a estar en función, fíjense que está en función de la lectura de los encoders que tengo en los motores. Entonces ya tenemos la velocidad. Y el giro también va a estar en función, o está en función de las velocidades que tenemos calculadas en cada una de las ruedas. Entonces yo puedo escribir esto de esta manera. Velocidad phi punto va a ser igual. Podemos escribirlo esto así, miren, podemos escribir pi r. Aquí ponemos pi r. Y acá ponemos menos o 2 pi r sobre d. Aquí podemos poner menos 2 pi r sobre d. Y aquí multiplicamos a teta punto r y aquí tenemos a teta punto l. Ya. Muchas personas utilizan la L como primer grado de libertad. Eso ya va a depender de cómo cada quien defina, ¿no? O se acomode en el control. Es decir, ustedes pueden escribir así, velocidad phi punto va a ser igual. Si ponemos la L arriba, ¿no? Sería pi r, que multiplica a teta punto L. ¿Ok? Y acá lo que pondríamos es menos 2 pi r sobre d, y aquí pondríamos 2 pi r sobre d, y aquí tendríamos teta punto r. Ya. Por lo general, en este tipo de representación, como la que puse yo arriba, es como, acuérdense que hicimos el grado de 2 grados de libertad arriba o abajo. Aquí también. Pero si ya definen una dirección, como la que yo hice en este caso, apuntando para acá. Entonces, en este sentido, a partir del centro de rotación, este de aquí,
el primer grado de libertad sería la rueda izquierda, ¿no? Y la rueda derecha sería el segundo grado de libertad. Y por eso se acostumbra a escribir también de esta manera. Bueno, eso habría que llegar siempre a un acuerdo que diga, ¿no? En dónde va a quedar, cómo va a quedar representado los grados de libertad. Entonces, bueno, en este caso lo vamos a dejar así o puede dejar arriba, ¿no? Cualquiera de los dos es válido siempre y cuando quedemos de acuerdo cuál vamos a utilizar. Pero en el caso de mi gráfica, el primer grado de libertad sería la rueda izquierda. Bueno, esto también lo escriben así, sacamos de factor común 2πr, ¿correcto? Y aquí nos quedaría un medio, ¿de acuerdo? Y acá nos quedaría menos 1 sobre d, menos 1 sobre d, y aquí nos quedaría 1 sobre d, que multiplica a teta L punto y teta R punto. Ya. A esto se le va a conocer como el jacobiano de este robot, ¿no? Ese va a ser el jacobiano de ese robot. Ok, no es otro. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Miren, si yo conozco las coordenadas locales, ¿de acuerdo? Si conocemos las coordenadas locales y el jacobiano del robot, entonces puedo conocer las coordenadas globales del robot. Esto es lo que se conoce como la cinemática directa. Como la cinemática directa. Ok. Y al revés, si conozco esto, ahora esto es conocido, y además conozco el jacobiano, así que sin jacobiano aquí no funcionamos, ¿correcto? Entonces puedo resolver la cinemática inversa. Entonces la cinemática inversa, ¿qué va a ser igual? Entonces hacemos 1 sobre 2πr, que multiplica a b por phi de punto, que va a ser igual a un medio, menos 1 sobre d, 1 sobre d, que multiplica teta L punto y teta R punto. Ya. Podemos despejar esto sacando el inverso, ¿no? Entonces esto sería 1, 2πr, que multiplica a un medio, menos 1 sobre d, 1 sobre d. A la menos 1 por b phi punto va a ser igual a teta L punto y teta R punto. Esto quiere decir entonces que hemos resuelto la cinemática inversa. Es decir, conocíamos la velocidad y el giro que hizo el robot y podemos determinar cuál sería la velocidad de cada una de las ruedas. ¿Ok? Podemos determinar la velocidad de cada una de las ruedas. Entonces, miren, acuérdense que S es igual a SR más SL dividido para 2. Si reemplazamos esto por 2πr por teta r más 2πr por teta L dividido para 2. Acuérdense que esto es igual a esto es igual a esto. Vamos a obtener lo siguiente, ¿no? Esto va a ser igual a πr que multiplica a teta r más teta L. Ya, phi nos quedó por aquí ya expresado. Acuérdense que phi era 2πr dividido para d por teta r menos teta L. Sí, ¿no? Por acá estaba. Bien. Antes de derivar. Sí, ya, antes de derivar, miren, aquí estaba. ¿Ok? Entonces, si yo escribo de esta manera, miren, escribimos S phi, va a ser igual. Entonces podríamos escribir igual que escribimos hace un momento. Podríamos escribir πr, teta L. Aquí podríamos escribir menos 2πr sobre d. Y aquí 2πr sobre d. Aquí podríamos poner teta r.
Si lo escribimos como estaba arriba, podríamos poner 2πr, que multiplica a un medio, menos 1 sobre d, 1 sobre d, que multiplica a teta L, teta R. Este es phi. Entonces, fíjense, en este sigue siendo el jacobiano, ¿no? Entonces, el jacobiano me permite tener la relación entre las coordenadas globales y las locales. Y tanto en posición como en velocidad, ¿no? Posición como en velocidad. Miren, aquí está, lo obtuvimos con velocidad. Y aquí lo obtuvimos con posición. Entonces, el jacobiano siempre me va a permitir la relación entre los dos, entre las coordenadas locales y las coordenadas globales. Eso quiere decir, en este caso, que si yo conozco la posición angular y la posición lineal, puedo determinar el desplazamiento que hizo el robot y el ángulo de giro. Lo mismo pasaría con la velocidad. Si conozco la velocidad de cada una de las ruedas, podría determinar la velocidad con la que se está desplazando el robot y el giro que hace y la rapidez, ¿no?, con la que está girando el robot. Ya. Eso significa resolver la cinemática inversa. Y este sería el modelo que nos permitiría determinar cómo se mueve este robot. Bueno, si hacemos una trayectoria. Eso vamos a hacer en la próxima clase. Nos robamos un poquito del tiempo del otro. Armamos el robot y probamos estos jacobianos. Profe, ¿puede subir un poco más? Ey, solo ahí. Gracias. Ya. Chicos, ¿hasta ahí alguna pregunta? Ya, bueno, si no hay preguntas, entonces nos vemos el día miércoles. Ya, listo chicos, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Luego, profe.